Gracias, señor presidente. Si el debate presupuestario resulta tan fascinante es porque en él vemos reflejada prácticamente toda la política económica del Gobierno. En títulos anteriores veíamos la política de pensiones o sobre los empleados públicos. Aquí, en el título sexto, normas tributarias, vemos reflejada la política tributaria que viene haciendo el Gobierno desde el inicio de la legislatura. Los grandes rasgos son conocidos. Tras ganar las elecciones prometiendo una bajada de impuestos, aplicó una subida brutal en el IRPF, IVA, IBI, impuestos especiales, junto a una injusta amnistía fiscal. Y ahora, al final de la legislatura, ha aplicado una exageradamente llamada reforma fiscal que básicamente se centra en el IRPF y lo devuelve a niveles parecidos al inicio de la legislatura, pero se olvida del resto de subidas. Eso sí, con bastante letra pequeña, como ha quedado demostrado en el caso de la fiscalidad de la vivienda, con subidas encubiertas. Esto, como dijimos en el debate de la reforma fiscal, es lamentable, porque realmente es una gran oportunidad histórica perdida. Era necesaria una reforma fiscal en profundidad en nuestro país, en la que la pregunta no era tanto bajar o subir impuestos, sino redistribuir la carga desde las rentas del trabajo dependiente, que pagan impuestos como en los países nórdicos, hacia las rentas que, mediante el fraude o la elusión legal, no pagan la parte que les corresponde. Eso sin hablar de otros retos pendientes, como simplificar el sistema tributario o ordenar la tributación autonómica. Por eso, en nuestras enmiendas replicamos algunas de las principales propuestas que hicimos en la reforma fiscal y que fueron rechazadas. Creemos que hay margen para aliviar la carga fiscal de las clases medias y trabajadoras, haciendo, por ejemplo, que en el IRPF queden exentas las rentas inferiores a 14.000 euros. Esos son los mileuristas, en un país con 14 pagas, y no los que cobran 12.000, que ya estaban casi todos exentos, por otro lado. Creemos que el tipo marginal máximo debería operar a partir de los 95.000 euros y no a un nivel tan bajo como los 60.000, porque eso no pasa en ningún país de nuestro entorno. Y creemos que hay margen para una bajada selectiva del IVA en el sector cultural, en el material escolar o en los libros o periódicos electrónicos. Pero como ya oigo los gritos de demagogo, esto es inviable, pues insisto en que parte de esa reforma fiscal debería haber sido una redistribución de la carga con medidas que aumentasen los ingresos. Por ejemplo, en vez de reducir la dualidad de las rentas del capital, en vez de aumentar la dualidad del tratamiento de las rentas de capital, reduciendo esa dualidad. Por ejemplo, con impuestos tan importantes como patrimonio o sucesiones, que necesitan una modernización, ampliando las bases, reduciendo los tipos y limitando la capacidad que hoy tienen las comunidades autónomas de bonificarlos, de forma que hay unas disparidades enormes entre países, entre comunidades autónomas que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado. Por ejemplo, introduciendo el impuesto a las transacciones financieras en el ámbito de la Unión Europea. Hay margen para redistribuir la carga fiscal hacia los que eluden legalmente el pago de impuestos que les correspondería por su capacidad de pago. Y por último está el siempre recordado tema del fraude, en el que parece que es difícil tener un debate racional, pero es un tema absolutamente clave para la suficiencia y la equidad. Ustedes nos han llamado demagogos y populistas durante estos 3 años, pero tal vez ahora que ven a los verdaderos demagogos y populistas, pongan en perspectiva sus críticas. Hay algunos demagogos y populistas que dicen: en nuestro país la economía sumergida es el 22%, 220.000 millones de euros. Con esos 220.000 millones yo voy a dar rentas universales, voy a jubilar a los 60 años. Bien, la economía sumergida primero hay que aflorarla, es difícil aflorarla toda. Y en segundo lugar, hay que gravarla, no se confisca, paga impuestos. Lo que se está dejando de pagar de impuestos por la economía sumergida son 7-8 puntos del PIB, 70.000, 80.000 millones de euros. No es posible acabar con ese golpe, pero sí es posible reducirlo a la mitad, porque todos nuestros vecinos europeos lo han conseguido, no debe ser tan imposible. Y eso supondría recaudar 30.000 millones de euros, cambiaría totalmente nuestra situación fiscal. Y si siguen pensando que esto es una propuesta de demagogos y populistas, también les recuerdo que el Consejo de la Competitividad ayer, en sus propuestas, hablaba de estas cuestiones en la misma línea que estamos planteando. En consecuencia, nuestras enmiendas intentan lo que no conseguimos en la reforma fiscal: una redistribución de la carga fiscal desde las rentas del trabajo dependiente a otro tipo de ingresos y una mayor lucha contra el fraude.